contrata vía outsourcing. Entonces, estas trabajadores y trabajadores de Bancomer no tienen seguridad social, no tienen acceso a instituciones de salud. Otro ejemplo son los contratos por honorarios que hace el sector público federal, estatal, municipal o del Distrito Federal, que son contratos por un mes, donde tampoco hay prestaciones. ¿Son ilegales? No, son informales. Entonces, ahí lo que está pasando es que están violando, los patrones o los empleadores están conculcando el derecho laboral de los trabajadores, y uno de esos derechos, sin duda, es el acceso a la seguridad social. ¿De quién sería obligación de registrar a esos trabajadores en la seguridad social? Evidentemente que de los empleadores. Entonces, desde esa perspectiva, sí están en una situación ilegal, porque en la figura del outsourcing está el patrón sustituto, el patrón subsidiario. Entonces, esa es la forma en la que yo hago esta aclaración para que entendamos que no es ilegal de ninguna manera, ilegal en el sentido de que sea economía subterránea, eso es otra cosa. Por ejemplo, en el 47.5 de lo que conocemos como sector informal, ahí sí me voy a referir, por ejemplo, al comercio ambulante, que es lo que más conocemos. Y ahí voy a lo que me preguntaba el señor sobre el trabajo independiente. Ese trabajo independiente hoy se puede registrar en el IMSS, pero el registro es costoso. Eso se tiene que modificar. Nosotros estamos proponiendo un estudio actuarial que actualice y vigorice las cuotas obrero-patronales. Hasta ahorita se han definido de manera casi, dijéramos que arbitraria, histórica. Se ha detenido más por razones políticas a veces que por razones económicas la posibilidad de aumentarlas, porque el sector obrero se dice nosotros no podemos absorber ese aumento, los patrones, bueno, ni decirlo, y entonces ahí se quedan, pero son muy bajas. Se requiere un estudio actuarial que reconfigure esas cuotas obrero-patronales y que a partir de esa reconfiguración se determine qué cuota tendrían que pagar esos trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, del comercio informal, o trabajadores independientes, que es a los que usted se estaba refiriendo. ¿Qué queda atendida su pregunta, perdón? Bueno, ahora respecto a lo que dicen de lo que me decía la doctora, ¿dónde se ubicarían los trabajadores de la salud si se fusiona esto? Bueno, aquí para empezar hay un problema muy importante. Estamos hablando de trabajadores del apartado A y del apartado B. Eso ya crea una segmentación y una división. Entonces, también esa división se refleja en los trabajadores de la salud, indudablemente. La idea sería que se homologuen hacia arriba. Sabemos que eso puede ser muy costoso y un proceso largo, pero es algo que se va a tener que hacer y se va a tener que fortalecer la rectoría de la salud, es decir, la rectoría de la Secretaría de la Salud, con todo lo que esto implica, ¿verdad? En lo que refiere a la vivienda y a la pregunta que me hacía el doctor, efectivamente, fortalecer este instituto de vivienda implicaría la posibilidad de impulsar la industria de la construcción. La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador de 17. Entonces, quiere decir que por cada empleo que estemos generando en la industria de construcción, vamos a generar 17 más. Esa sería la importancia que tiene, y es uno de los elementos, y además fortalecería el mercado interno, que también está muy abatido. Entonces tendría un efecto económico muy importante, además del efecto social, y desde luego sería un impulso más importante para la formalización de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Si ustedes me lo permiten, vamos a tomar 2 minutos de receso. Ya está con nosotros la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, en lo que la acompañamos para que se encuentre y se ubique en este salón.
y dar continuidad a los trabajos de esta mañana. Si fueran tan amables, las preguntas, si hay más preguntas, nos las pueden hacer llegar, se las haremos llegar a la maestra con mucho gusto para que les den respuesta. Con su permiso, entonces, 2 minutos para podernos incorporar. Muy bien, el Instituto de Pensiones. Sí.